Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Les saluda Regina Paucar Palomino. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la quinta clase magistral del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social, PEUDIS. Para el desarrollo de la clase magistral se tiene previsto dos momentos metodológicos: el desarrollo del tema y un segundo momento para absolver preguntas, dudas referidas al contenido tratado. Toda pregunta o consulta se hará a través del chat. Asimismo, se les recuerda que durante la ponencia deben mantener los micrófonos apagados. Le damos pues la bienvenida al ponente Vlado Castañeda González, quien estará a cargo de la quinta clase magistral, Diseño de Políticas, Programas y Servicios Sociales. El ponente Vlado Castañeda es máster en estudios políticos aplicados en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas de España. Es especialista senior en gestión pública multisectorial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público con gestión en temas de coordinación multisectorial a nivel del sector público, sector privado y sociedad civil como secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. También en temas de descentralización como jefe de la Oficina de Transferencias, Monitoreo y Evaluación de Competencias de la Secretaría de la Coordinación de la PCM, en donde se articuló con gobiernos regionales y locales a nivel nacional. Y se complementa su experiencia en virtud de su asesoramiento en políticas públicas y gestión pública nacional a diversos sectores del Poder Ejecutivo y del gobierno regional. Esta experiencia, además, se complementa con su labor docente a nivel de pregrado en la Universidad Mayor de San Marcos, a nivel de posgrado en la Universidad Católica, la Universidad Pacífico y la Universidad de Ingeniería en materias de políticas y gestión pública. Bienvenido, Magíster Vlado Castañeda González. Estamos atentos a su ponencia. Adelante. Bueno, vamos a ver esta primera parte que tiene que ver con el desarrollo del abordaje del problema público, ¿no? Siempre que nosotros hacemos política pública, y más aún en los temas sociales, tenemos que relevar el desarrollo de estas a partir de entender y comprender los problemas públicos, ¿no?, que se presentan en la sociedad. Para poder dar respuesta a esos problemas públicos, lo que se hace desde el Estado son políticas públicas, que se traducen ya en la parte práctica en 4 formas de intervención, que son las políticas, los planes, los programas y los proyectos. Una mirada más conceptual del abordaje de las políticas públicas es entender que para analizar entonces las políticas públicas yo tengo que valorar el abordaje en 3 aspectos, ¿no? Uno es el problema público, que es el problema que sucede en la sociedad. 2 es la solución a ese problema público, que hoy día está enfocado en buscar resultados. Y 3 es que ese problema, esa solución se haga a través de la acción del Estado. Entonces, por lo general son esos 3 elementos los que conjugan la definición de política pública. Otro aspecto general que hay que tener en cuenta en ese abordaje es el abordaje de la política y de las políticas públicas, ¿no? La diferenciación en ese abordaje, ¿no? En el caso de la política, desde la lógica de resguardar los intereses de la sociedad. Y en el caso de las políticas públicas, de entregarle una solución al problema público a partir de la acción del Estado. Si bien estos 2 términos de política y política pública son diferentes, no son excluyentes, ¿no? Yo necesito, para hacer políticas públicas, tener claridad sobre por dónde va
el desarrollo de la política. Y la política pública tiene que dar respuesta a las características y condiciones en las que se establece la política. Y lo vamos a ver a partir de este 28 de julio, ¿no? Según quien entre a gobernar, vamos a ver que va a entrar con una decisión de política que va a terminar orientando la forma como se desarrolla la política pública. En este caso, por ejemplo, la política de desarrollo e inclusión social. Ya está definida, ya está creada, pero el desenvolvimiento de eso va a depender de por dónde vayan las prioridades de política que tenga el gobierno entrante. Esas prioridades de política pueden inclusive llevar a actualizar la política de desarrollo e inclusión social, ¿no? Entonces, el mensaje acá a la conciencia es, esos dos elementos hay que verlos constantemente. ¿Qué se define en política y qué se define a nivel de política pública? Otro tema que es importante es los niveles con los que se hace política, ¿no? Están la política mundial, que la que regenta hoy el contexto de la intervención es lo asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que marcan la Agenda 2030, diríamos, son los que relevan la política de carácter mundial. Está también la política internacional, que es la política que han definido en espacios regionales, supranacionales a nivel regional o a nivel multilateral, o también lo que se decide a nivel bilateral, ¿no? Como por ejemplo en los famosos gabinetes binacionales que tenemos con Ecuador, con Chile, con Colombia y con Bolivia y Brasil. Luego está el caso ya de que estas dos políticas, las mundiales y las internacionales, pueden generar cierta incidencia en lo que pasa en el alcance nacional. En el alcance nacional, ¿qué políticas tenemos? La política general de gobierno, tenemos la política de Estado, que están del Acuerdo Nacional, y tenemos las políticas nacionales que son de carácter sectorial y multisectorial. Y luego, ya por la característica del gobierno, de la forma de gobierno que tenemos gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, entramos con las políticas regionales y locales, hasta llegar al plano de políticas que se hace para cada entidad, ¿no? Que serían las políticas institucionales. Otro elemento importante cuando se hace el abordaje de las políticas es lo concerniente con la política gubernamental. La política gubernamental se da cuando una política pública pasa a ser acción del gobierno. Y ese es un esfuerzo en el que hay que encaminar siempre las cosas cuando se hace política pública. Tengo que llegar a que se convierta en acción de gobierno. A veces hay políticas que se han creado y no se han implementado, nunca se han vuelto acción de gobierno. Hay un caso bien anecdótico que es la ley Pulpín, la famosa ley Pulpín, que era una ley para poder establecer flexibilidad laboral en el ingreso de población joven a la PEA, ¿no? Y se le daba ciertas facilidades a las empresas y se flexibilizaba el ingreso laboral, ¿no? Con ciertas condiciones que permitieran facilitar ese ingreso por parte de las empresas. Bueno, esa ley salió, se aprobó y cuando iba a ser implementada, cuando se sacó su proyecto de reglamento, se publicó y eso generó que la gente esté en contra de la ley. Y dada esa circunstancia, la gente reclamó, el gobierno tuvo que dar un paso atrás, dijo que ya no lo iba a reglamentar, que iba a ser un proceso consultivo, la gente no quiso, llegó al Congreso el reclamo, la marcha, se hizo una marcha grandísima en la Plaza San Martín que llegó hasta el Congreso, y el Congreso la decisión que tomó fue derogar la ley. O sea, esa política por un determinado tiempo se volvió política pública, pero nunca llegó a ser política gubernamental. Entonces, el esfuerzo de hacer política pública es que la política acabe siendo política gubernamental. Y un último tema que sale en estos aspectos generales para ver el dimensionamiento de las políticas públicas es el tema de la agenda de gobierno, ¿no? La necesidad de valorar cuáles son las prioridades de gobierno, por dónde está el marco de acción del gobierno, para que en ese contexto se pueda establecer
una dinámica adecuada de valorar la gradiente con la que se hace la intervención pública en torno a los parámetros de acción del gobierno. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer las políticas públicas desde una mirada de la ciencia política? La podríamos reconocer como determinados flujos que van del régimen político hacia la sociedad. ¿Dónde empiezan las políticas públicas? Las políticas públicas empiezan en la sociedad como problemas públicos y terminan en la sociedad como solución a esos problemas públicos. Entonces tiene que ese abordaje sistémico de desarrollo de las características y condiciones de la intervención se tienen que valorar para poder encaminar estos esfuerzos. Ahora, cuando eso se hace a través del sistema político, hay que entender que hay tres marcos de acción. Uno, que es de la puesta en escena del político, en este caso de la autoridad política. Tenemos que convencer que la autoridad política incorpore el tema en su discurso político, en sus declaraciones, de tal manera que avale con su decisión política la acción que se está queriendo plantear, que se está queriendo aprobar, que se está queriendo implementar. Un segundo aspecto es en la toma de decisiones a través de los medios públicos, que se le conoce como la polis, ¿no? Es un segundo ámbito, que es donde, diríamos, la tecnocracia tiene que llevar la política a tener un contenido de objetivos, de estrategia, de parte estratégica y de parte operativa que se tiene que seguir para poder hacer realidad el cambio que se busca con la política pública. Y luego está la política, que es un espacio de institucionalidad. En el Estado, no porque a alguien se le ocurra hacer una intervención, se hace. Esas intervenciones tienen que estar aprobadas. Por ejemplo, una política nacional se aprueba mediante decreto supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Un plan se aprueba con resolución de titular del sector o de titular de pliego. Un programa se puede aprobar hasta por la ley de presupuesto, si no, no puede encaminarse. Un proyecto necesita ser aprobado en el plan multianual de inversiones que lo aprueba el titular de pliego. O sea, siempre hay una institucionalidad para que una intervención pública se trabaje y se desarrolle. Entonces, cada vez que uno va a hacer una política pública en cualquiera de sus formas de intervención, la lógica es pensar en estos tres espacios: el espacio de la autoridad política y de los políticos, el espacio de los técnicos y el espacio donde se define institucionalmente el abordaje de la acción pública. Y para poder hacer ese desenvolvimiento, ¿qué elementos debo analizar en el sistema político? Uno, la institucionalidad del sistema, que está asociada a las normas y reglas que tiene el sistema. Yo no puedo, por ejemplo, aprobar una intervención que sea inconstitucional, ¿no? Porque hay una constitución que marca la forma como se actúa desde el Estado, qué normas y reglas deben regir el desarrollo de estos ámbitos de acción. Segundo, están las instituciones. Las políticas se hacen desde diferentes espacios institucionales. Y ahí una cosa que es importante es valorar las competencias y funciones que tiene cada entidad. No cualquier entidad puede hacer cualquier política. Las políticas se hacen desde las competencias y funciones que tienen las entidades. Y esas competencias y funciones que tienen las entidades están descritas de acuerdo a ley. Y la segunda cosa, el desarrollo de las instituciones, el funcionamiento. De acuerdo al funcionamiento, voy a tener un despliegue para hacer determinadas políticas públicas. Entonces también tengo que definir cuál es ese esquema de funcionamiento que se va a dar, ¿no? En la lógica general. Por ejemplo, ahora, en el caso del Perú, el enfoque de funcionamiento que tiene el Estado es de una gestión orientada a los resultados, ¿no? Que responde a una teoría de gestión pública que se conoce como nueva gerencia pública. Entonces, esa forma de funcionamiento es la que va a delinear el marco de acción con los que se va a tener que hacer la intervención. Y luego el tercer elemento que tiene el sistema político son los actores del sistema, ¿no? Pasivos y activos que hay dentro del marco de acción, ¿no? Diríamos, la sociedad es un actor
diríamos, más pasivo que activo, ¿no? Cuando se activa, cuando tiene que ir a votar, como vamos a ir este 12 de abril, ¿no? Y ahí ese actor pasivo se interesa por lo menos en algo en la política pública. Pero hay otros actores activos que participan constantemente, como por ejemplo los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, las asociaciones, la forma como la sociedad se va organizando y va generando una representación. Y en eso, hoy en día están dos tipos, los organizados y los no organizados. Los organizados que generan una institución que los oriente, respalden sus mandatos y sus intereses, y los no organizados que pueden ser pues los líderes de opinión, los expertos, o pueden ser aquellos que hacen alguna forma de representación, usando, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Para poder, en función a eso, marcar una dinámica de despliegue de la intervención pública. ¿Y qué terminan haciendo estos actores? Incidencia, positiva o negativa sobre determinadas políticas, sobre determinadas formas de intervención. Entonces tenemos que hacer también el respectivo mapeo de todos esos actores. ¿Y qué hace el sistema político? Recibe los problemas públicos expresados en necesidades y expectativas, y esas necesidades y expectativas las transforma a través del funcionamiento del sistema político en políticas públicas, ¿no? Que respondan generando resultados. ¿Qué viene a ser el resultado? Viene a ser el cambio de pasar de una situación de problema a una situación de solución de esa lógica en la que se presenta el problema público como necesidad o como expectativa. Y para hacer eso, para empezar con el problema público en la sociedad a partir de las necesidades y expectativas y terminar en la sociedad como solución a esos problemas públicos, ¿qué se tiene que hacer metodológicamente? Se tiene que hacer lo que se denomina ciclo de política pública. Este ciclo de política pública tiene varias formas, ¿no? Varias lógicas. Yo trabajo acá, cuando hago mi análisis en el caso peruano, trabajo con este ciclo, ¿no? Que tiene 5 fases. Creo que este es el que mejor se ajusta al caso peruano, ¿no? Primero la agenda, donde se analiza 3 agendas. La agenda pública, que es los temas que le preocupan a la sociedad, los temas que más le preocupan a la sociedad. Luego está la agenda política, que son los temas que le preocupan a los políticos, a los que quieren representar los intereses de la sociedad. Y luego está la agenda de gobierno, que es la agenda que tiene el gobierno de turno, en las características y condiciones con las que se va pauteando la lógica de la intervención. Entonces, si yo tengo clara la agenda, puedo tener una mejor interacción para el desarrollo y desenvolvimiento de las características y condiciones de la intervención pública. Un segundo, una segunda fase del ciclo de política pública es el tema de la identificación. La identificación es estudiar el problema. ¿Y cómo se estudia el problema público? A partir de 2 condiciones. Una, la delimitación del problema. Para delimitar un problema, el problema se delimita social y geográficamente. Por ejemplo, yo digo, altos niveles de nutrición crónica en niños menores de 5 años de zonas rurales, de la delimitación geográfica y de la delimitación social al problema público, puedo encontrar mejor en la comprensión de la dinámica de lo que se está presentando. Porque si yo solamente digo de nutrición crónica y no sé dónde, y no sé con quién, y no sé las condiciones de los lugares, y no sé las condiciones de las personas que tienen el problema público, se me va a hacer difícil atender el problema público. Por eso es importante la delimitación del problema. Pero lo segundo es que es también importante la caracterización del problema. La caracterización del problema es que yo establezca cuáles son las características conceptuales y las características operativas del problema.
para poder en base a eso establecer las condiciones de desarrollo en las que se va pauteando la intervención. En esa dinámica es que hay que establecer la lógica de esa caracterización. Ahora, la metodología que más se usa para caracterizar el problema esquemáticamente se conoce como análisis de causalidad. Si yo quiero entender y comprender el problema, ¿no? Tendría que ser un análisis de cuáles son las causas que explican el problema. Y si quiero tener una comprensión holística del problema, tengo que no solamente saber las causas, sino las consecuencias de que el problema subsiste en la realidad. ¿Qué pasa si el problema subsiste en la realidad? ¿Qué va a generar? ¿Qué efectos negativos va a generar en la sociedad? Entonces, a eso se le conoce como las consecuencias. Entonces, yo puedo llegar a comprender el problema si tengo claridad en torno al problema, cuáles son las causas que lo explican y cuáles son las consecuencias de tener ese problema en la realidad. Una vez que ya tengo claro la identificación del problema, que puede ser, ojo, una necesidad, es decir, un problema que está asociado a algo que me falta, que necesito en mi vida para vivir, eso sería una necesidad, o una expectativa, algo que no necesito para vivir, pero que sí quisiera tenerlo en mi vida. Eso se llama las expectativas, ¿no? Por ejemplo, una necesidad es el bajo nivel de acceso a agua potable que tiene la población rural, ¿no? Ese sería una necesidad, porque el agua es importante para vivir. Una expectativa que sería el bajo nivel de ornato en el barrio donde vivo. Ese sería una expectativa, ¿no? Esas condiciones de ornato de la ciudad no las necesito para vivir, pero claro, ¿quién no quisiera vivir en un barrio que esté pavimentado, con su vereda, con su alumbrado público, con sus parques y jardines, con su acondicionamiento de seguridad ciudadana, ¿no? A todo el mundo quisiera eso, ¿no? Pero eso no es que sea imprescindible para vivir o no vivir en ese barrio. Entonces, en esa dinámica, yo tengo que diferenciar siempre la necesidad y la expectativa. ¿Por qué? Porque siempre primero se trata de atender la necesidad para poder seguir y aumentar la capacidad de acción del Estado en atender la expectativa. Y luego que ya tengo claro el problema público y lo tengo caracterizado conceptual y operativamente, lo que tengo que plantear es la solución. A eso se le conoce como formulación y diseño. ¿Y en qué consiste? En plantear alternativas de solución. Y a partir de esas alternativas de solución, escoger la mejor. ¿Cómo hago para escoger mejor la solución? Para escoger mejor la solución, lo que tengo que plantear es la mejor alternativa desde el aspecto político, la mejor alternativa desde el aspecto técnico y la mejor alternativa desde el aspecto económico, ¿no? Esas son tres cosas muy importantes. Del aspecto político, que esté alineado a la política del gobierno, a la política del decisor político, a la forma de pensar ideológica y programáticamente que tiene la autoridad política. Desde lo técnico, lo que interesa es que la concepción técnica, es decir, lo que se esté planteando, sea lo mejor para atender el problema público. Y desde la parte económica, lo que interesa es que sea la alternativa más eficiente posible, ¿no? Es decir, que sea la alternativa en la que se use óptimamente los recursos para la consecución de los logros de la intervención. Y de esa manera poder establecer una dinámica adecuada de la intervención. Entonces, lo ideal es tener, por lo tanto, alternativas de solución, no una, no, y tampoco una buena y una mala, ¿no? Sino varias buenas para poder elegir la mejor. Y la mejor también es aquella que se adecue a las condiciones que tiene la población, ¿no? Por eso lo importante de la concepción técnica en la parte de valoración técnica de la alternativa de solución. Una vez que ya tenemos la alternativa de solución, esa alternativa es la que se configura como planteamiento de solución, con sus correspondientes metas, indicadores,
con su estrategia de intervención, con su desarrollo programático y operativo, de tal manera que tengamos una visualización de no solamente qué implica hacer la intervención, sino cómo se va a hacer la intervención. Y una vez que ya tenemos la formulación, la lógica está asociada luego a las condiciones y características de la implementación, ¿no? En la implementación, ¿qué es lo que interesa? Interesa dos cosas, ¿no? La gestión que pueda hacer y la capacidad de gerencia. Miren, en la parte de gestión implican 5 aspectos siempre. Primer aspecto, planificar. O sea, para yo hacer una buena gestión, tengo que planificar bien la intervención. Segundo aspecto, organizar. ¿Qué se organizan? Las capacidades y recursos. ¿Cómo se organizan? De acuerdo a lo planificado. Tercero, dirigir. ¿Qué se dirige? Las capacidades y recursos para cumplir con lo planificado. Cuarto, controlar. ¿Qué se controla? A través de los indicadores, el nivel de meta que se va cumpliendo, los logros que se van alcanzando, el progreso que va teniendo la intervención, el desempeño que ésta tiene en virtud de lo que se busca con la misma. Entonces, en esa dinámica es que se hace el control. Y luego, por último, está la mejora, que es tratar de aumentar la capacidad de desempeño de la intervención pública. Entonces, tenemos 5 palabras clave, ¿no? Planificar, organizar, dirigir, controlar y mejorar. Continuo, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo se mejora una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuándo acaba la mejora? Nunca en realidad, porque siempre hay espacio para mejorar las intervenciones públicas. No se obtiene buenos resultados con las intervenciones públicas es que a veces no se ha identificado bien el problema, a veces no se ha diseñado bien la intervención o a veces no se implementa bien la intervención, a pesar de que se sabe cómo se debe hacer y cómo es que es el despliegue de estos factores. Entonces, para ver si lo estoy haciendo bien, ¿qué tengo que hacer? Ahí viene la quinta fase, evaluar. La evaluación me determina cómo está la situación y cómo esa situación está generando un buen desempeño, unos buenos logros en la lógica de la intervención pública. Y hay varias formas de evaluación, pero las más, diríamos, frecuentes en el caso peruano son seguimiento, que es hacer el análisis indicador por indicador de lo que pasa en la intervención, y evaluación, que implica valorar si se está cumpliendo o no con el desempeño previsto de la intervención. Y la evaluación puede ser evaluación de diseño, evaluación de implementación, puede ser evaluación de procesos, puede ser evaluación de impacto, de resultados, de calidad, en fin, hay diferentes tipos de evaluación. ¿De qué depende establecer el tipo de evaluación? De la evaluabilidad que se haga. ¿Qué es la evaluabilidad? Es una evaluación que permite definir qué tipo de evaluación necesita la intervención, ¿no? Y se hace a partir de dónde está la intervención en el ciclo de política pública, cómo está la intervención, cuál es su estado situacional y la experiencia del evaluador para ver qué evaluación es la más pertinente hacer para poder entender la dinámica de lo que va pasando en la intervención pública. Ahora, como les decía hace un momento, hay diferentes ciclos de política pública, ¿no? Yo les acabo de enseñar el que yo ejecuto en el caso peruano, pero hay más, así que acá les dejo algunos ciclos que pueden ser útiles comentarlos, analizarlos en esta lógica de orientación de escrito. Y una cosa adicional está en que la evaluación, si bien pareciera que se hace solamente después de la implementación,
la evaluación ahora se hace a lo largo del ciclo. O sea, yo para el problema o para ver qué problemas vienen en la sociedad, evalúo el diseño o para hacer evaluación política de la actividad realizada en plan, evalúo implementación y hacer el seguimiento respectivo y luego evalúo para ver los resultados, ¿no? Ya después que tengo la intervención, ver y capturar los marcos de acción de esto de desarrollo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que me la puedan hacer por el chat, ¿no? Porque a partir de esto vamos a entrar a otro elemento del tema. Pero quería hacer un alto acá porque diríamos, esto que les acabo de enseñar es la forma general que desde la ciencia política se utiliza para hacer cualquier tipo de intervención política pública. No sé si hasta acá tienen alguna que lo quieran expresar. Yo ya me encargo de codificarlo. Miren, una norma que sugiero que lean es este decreto supremo, que es el decreto supremo 029-2018 PCM, porque este decreto regula cómo se hacen políticas nacionales, y qué interacción existe o debo considerar para hacer políticas nacionales, ¿no? Esta norma tiene un texto único ordenado porque tiene varias versiones y en ese texto único ordenado está toda la configuración de lo que se puede necesitar, se puede requerir para hacer esta lógica de intervención pública. Pero de todas maneras, vamos a hacer un rápido repaso de los principales contenidos que tiene el decreto supremo. Hace dos cosas, dice cómo se hacen las políticas nacionales y define la lógica de la rectoría, ¿no? Que tienen a cargo los ministerios. Entonces define, por ejemplo, las políticas de alcance nacional, que son tres, ¿no? Las políticas de Estado, que son las que están en el Acuerdo Nacional, que son 36 políticas. Empezaron con 29, ahora están con 36. Esto empezó en 2002. Y ojo, la última política que se aprobó es la de desarrollo infantil temprano. Luego están las políticas nacionales, que son multisectoriales o sectoriales, y de estas, o en torno a estas, se emite la política general de gobierno, que es, diríamos, la política que orienta la prioridad del gobierno de turno. Estas políticas de Estado son las que orientan el accionar del Estado a largo plazo, se sacan del foro del Acuerdo Nacional y están contenidas en el Acuerdo Nacional y estas políticas se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Es decir, sirven de referencia para darle contenido al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego está la política general de gobierno que, como les decía, se hacen a partir de las políticas nacionales y establecen las prioridades del gobierno, le sirven al presidente y al premier o la premier, como es en este caso, para poder orientar las prioridades del gobierno. Y cuando entra un gobierno, por ejemplo, así como va a entrar el gobierno el 28 de julio, lo que hace el nuevo gobierno es definir cuáles van a ser sus prioridades. Primero en el discurso del 28 de julio, luego en la presentación de su gabinete ante el Congreso, y por eso se le da 40 días para que saquen mediante decreto supremo su política general de gobierno. A partir de esa política, el gobierno puede actualizar las existentes o puede definir nuevas políticas, ¿no? De ahí están las políticas nacionales que pueden ser sectoriales o multisectoriales, que determinan decisiones de política para desarrollar un conjunto de acciones y objetivos para tener un problema público. Pueden ser sectoriales cuando están asociadas a una actividad económica o a una actividad social que sea de competencia de un solo ministerio, o pueden ser multisectoriales cuando para atender ese problema o esa necesidad exige el concurso de varios sectores de acuerdo a sus competencias, en la lógica del marco de acción que tiene la política. En este decreto supremo, además, se establece cómo debe ser el contenido de las políticas nacionales y
establece que debe tener objetivos, lineamientos, estándares de cumplimiento, provisión de servicios y seguimiento y evaluación. Y ya con los textos únicos ordenados, al final la política en su estructura ha quedado definida de la siguiente forma a partir del 2020. Primero, objetivos prioritarios con sus indicadores, luego sus lineamientos que son como grandes líneas de estrategia de intervención, luego los servicios que van a dar, diríamos, con las que se va a dar respuesta a los problemas públicos a nivel de las causas directas. Esos servicios tienen que tener sus indicadores. Luego vienen los estándares de cumplimiento, que son atributos que deben tener los servicios para generar satisfacción en los usuarios. Y por último, las actividades, ¿no? Las actividades para, para proveer el servicio. Es decir, en el marco del servicio, eh, la política ha empezado a hacerse a partir de estos entregables, ¿no? Así empezó, ¿no? En este último ratio. A partir del 2024, estos 5 entregables se han convertido en 3 entregables, ¿no? El entregable 3, 4 y 5 que aparecen acá en la lámina se condensan en un solo entregable, ¿no? Entonces tenemos entregable 1, entregable 2 y entregable 3. Entregable 1 asociado a la delimitación y estructuración del problema, el entregable 2 asociado a la situación futura y alternativa de solución, y el entregable 3 ya tiene todo, ¿no? Objetivos, indicadores, lineamientos, identificación de servicio con sus estándares de cumplimiento, identificación de sus actividades y el alineamiento de la política, ¿no? Cómo se alinea la política a nivel vertical con otras políticas de mayor rango, como son las políticas de Estado, y cómo se relaciona con políticas de su mismo rango, de su mismo nivel de jerarquía, para poder establecer la dinámica en la que se va estructurando las características de la intervención. Y la otra cosa que es importante de este decreto supremo es que referencia que las políticas, sean nacionales, sectoriales o multisectoriales, se van a implementar a través de los planes. Esa implementación de los planes se puede dar a través de, por ejemplo, los planes estratégicos sectoriales, los planes especiales multisectoriales o los planes estratégicos institucionales, ¿no? Hasta llegar al plan operativo, ¿no? Son documentos de planeamiento con los que se estructura la intervención pública. Pero, por ejemplo, en el MIDIS, tú tienes la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Que explicaron el primer día, ustedes se recordarán en Palacio de Gobierno, lo explicó el exministro Kurt Gurney. Esa política se puede implementar a través del PCEN, del sector Desarrollo e Inclusión Social, que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, o a través del PEI, del Ministerio y de los diferentes pliegos que están involucrados en la política multisectorial de desarrollo e inclusión social. Pues esa dinámica es la que hay que observar para poder llevar a la práctica las políticas, ¿no? Alineando para ello los objetivos, ¿no? Los objetivos de la política a los objetivos sectoriales, a estos a los institucionales, y con eso diagramar lo que va a ser la entidad a nivel de las acciones y a nivel de las actividades. El otro tema que definía la política está asociado a la rectoría, ¿no? La rectoría es, diríamos, la potestad que tiene un ministerio para priorizar la atención de sus problemas o de las necesidades que tiene que atender en el marco de sus competencias y funciones. Esa rectoría le sirve para definir políticas que son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades en los 3 niveles de gobierno. Pero, ¿qué atribuciones puede desarrollar para poder marcar medidas sectoriales para el cumplimiento de las políticas? Ahí las medidas están en torno a 4 aspectos, ¿no? Hay medidas mandatorias donde el sector puede sacar protocolos, puede desarrollar procesos, metodologías, modelos de provisión de bienes y servicios, puede hacer su labor promotora, promoviendo mecanismos de financiamiento, apoyo técnico, convenios, incentivando el cumplimiento de las políticas, puede hacer medidas correctivas, es decir, a partir de la
supervisión, identificar qué se puede corregir de la gestión y también puede hacer medidas sancionadoras. Ojo, las medidas sancionadoras solamente cuando la ley lo indica. O sea, no cualquier entidad puede sancionar, ¿no? Solamente por ley tienes que tener esa capacidad sancionadora, si no, no se puede aplicar este cuarto atributo. Uno de los elementos en los que más se ha avanzado en intervenciones públicas han sido los programas, y de estos, los programas presupuestales, ¿no? A partir del año 2008, en este siglo, se han definido una serie de intervenciones presupuestales que orientaban en la práctica la forma estructurada de entregar bienes y servicios para producir resultados en la población. Entonces, en eso se ha avanzado significativamente. Entre el 2012 al 2020, varios programas presupuestales se hicieron, ¿no? Muchos, la gran cantidad, ¿no? Entre el 2008 al 2012 se habrán hecho unos 10, 12 programas presupuestales, pero después se llegó a 91 programas presupuestales. ¿Y cómo era la estructura? Se hacía un diagnóstico, se establecían los contenidos a nivel de resultado final, resultado específico, y se establecía esta matriz, que era una matriz lógica, ¿no? Aquí aplicación física y financiera para poder hacer el seguimiento y evaluación. Entonces, los programas presupuestales que contenían el diagnóstico, identificando el problema, cuantificando la población que tenía el problema y valorando qué causas explicaban el problema. Luego se hacía el diseño, donde se planteaba el resultado específico, que era la respuesta al problema. Se planteaba el análisis de medios como respuesta a las causas. A partir de eso se establecía alternativas de solución y se hacía el análisis para luego ver la solución elegida, la cual se contrastaba en una lógica de transición de la alternativa de solución hacia los productos. En función a los productos se hacían las actividades, tareas, insumos y se detectaban los indicadores de desempeño de la intervención, para luego establecer los supuestos, que son las externalidades negativas en las que incide la intervención para volverlas positivas y luego tener el resultado final, que sería el impacto, ¿no? Es decir, el resultado específico es el cambio en quien tiene el problema y el impacto es el cambio en toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, para los niños que tienen desnutrición crónica, el resultado era que baje su incidencia de enfermedades diarreicas agudas en esos niños, porque al tener menos incidencia está demostrado que la desnutrición retrocede. Y en esa lógica, si cada niño tenía un mayor nivel de respuesta ante las enfermedades diarreicas agudas, íbamos a tener menos niños desnutridos. Y ahí se iba a valorar el impacto o resultado final en la población. Una vez que ya se establecía esta matriz con su resultado final, que es el cambio en la población, su resultado específico, que es el cambio en el resultado específico, que es el cambio en quien tiene el problema. Y a partir de eso se definían los productos y las actividades. Ya con esa configuración se podía establecer ya los indicadores de gestión y contra esos indicadores valorar los medios de verificación, que es cómo se podía dar cuenta del cumplimiento de los indicadores y establecer los supuestos. Los supuestos que son las externalidades, en este caso positivas, para el cumplimiento de la intervención. Hasta el 2010, hasta el 2020, así se estaban haciendo los programas, ¿no? Pero a partir del 2020 se estableció algunas condiciones nuevas, que iban a haber primero dos tipos de programas. Los programas orientados a resultados iban a ser de carácter intergubernamental y intersectorial, y los programas presupuestales institucionales, que eran programas que cumplían objetivos sectoriales y objetivos institucionales, en la lógica y condiciones en las que se estructuraba la intervención.
Y la metodología que se aplicaba para hacer eso es la metodología de teoría del cambio. Esa es la que se programaba en la lógica de aplicación. Para que a partir de eso se pueda trabajar mejor la respuesta a la causalidad y al desarrollo de las intervenciones públicas que se tenían que establecer en el marco de las condiciones de desarrollo de la atención del problema público. Y a partir de eso, poder hacer lo que se conoce como una línea de producción, que es ante el servicio que yo voy a dar a través del programa, establecer cuáles serían los procesos, en base a los procesos, cuáles serían las actividades, y en base a las actividades, cuáles serían los insumos, y en base a los insumos, cuáles serían los recursos que se necesitarían. A toda esa lógica de desglose de los servicios, para poder producirlos y para poder entregarlos, se le conocía como línea de producción. Y tenía el siguiente esquema, que es el esquema con el que se trabaja la cadena de valor, ¿no? O sea, yo tenía que pasar de una situación de problema, ¿no?, a una situación de solución, ¿no? Donde el impacto sería la baja de nutrición crónica, donde el resultado en la gente sería bajar la diarrea en niños menores de 24 meses, y el resultado inmediato, que es trabajar en el entorno para producir el resultado intermedio, sería aumentar el lavado de manos y la higiene por parte de las madres de los niños de 24 años. Esa cadena de resultados, esa cadena de cambios que se tenía que generar en el ciudadano, se tenía que dar a partir de productos. Productos que se tenían que producir y que entregar para poder generar ese cambio. Entonces, a partir de esa dinámica es que se podía establecer la línea de producción. Es decir, para esos productos que generan esa cadena de resultados, la pregunta que uno se tenía que hacer es qué procesos, qué actividades, qué insumos y qué presupuestos se necesitarían en la dinámica de la intervención pública. Teniendo claro los resultados y teniendo claro los productos, tenemos la teoría del cambio. Y en función a los productos, teniendo claro la línea de producción, tendríamos cómo hago para producir los servicios o productos y cómo hago para entregarlos. Y en el marco de eso, la lógica sería hacer seguimiento a los indicadores de cada uno de los elementos de la intervención y cómo hacer la evaluación. Y con eso tener completo la capacidad de gestión de los programas. Entonces, como les decía, a partir del 2020, ahora los programas tienen dos connotaciones, ¿no? Programas que se les conoce como programas presupuestales orientados a resultados, que son intergubernamentales y multisectoriales, y los programas institucionales, que son de dos tipos, ¿no? Programas presupuestales institucionales sectoriales y programas presupuestales institucionales de acción transversal. Queda claro que el primero es cuando el objetivo al que apunta el programa es un objetivo sectorial, y en el otro caso el objetivo es solamente institucional. ¿Qué elementos se configuran en el diseño de la implementación de estos programas? El primero está asociado a las causas directas e indirectas, a los factores que nos dan una comprensión de de la condición de interés, de la condición que genera el problema. Cuando yo digo, por ejemplo, alta desnutrición crónica en niños menores de 5 años de zonas rurales, de toda esa redacción, lo que genera el problema se llama desnutrición crónica. Cuando yo digo alto nivel de delincuencia a la que está expuesta la población en el distrito X, el problema sería, la condición de interés sería la delincuencia vecinal. Y así, de cada problema yo tengo que extraer la condición de interés. ¿Para qué? Para analizarla conceptual y operativamente y poder detectar cuáles son las causas. Y a partir de esas causas establecer cuáles serían los productos para cambiar
la trayectoria de causa-problema a la trayectoria de producto-resultado. Y en función a esos productos se establecería la línea de producción, ¿no? Con productos y sistemas que se puedan trabajar para orientar mejor la entrega de los servicios. Y por último, establecer los indicadores, ¿no? Para la gestión del desempeño de las intervenciones. En el Perú hay dos programas presupuestales orientados a resultados. Uno es el programa de reducción de desarrollo infantil temprano. Ese es un programa presupuestal orientado a resultados. Y el otro es el de reducción de la violencia contra la mujer. Esos son los dos únicos de los 91 que están implementados o han empezado a implementarse como programas presupuestales orientados a resultados de carácter multisectorial e intergubernamental. Y luego están los programas presupuestales institucionales, ¿no? Que como hemos dicho son de dos tipos. El de, el de carácter sectorial, ¿no? En donde ahí se analiza qué es lo que se puede hacer desde un sector, o el de acción transversal, que ahí se analiza lo que se puede hacer desde una entidad pública, ¿no? Entonces, uno se va a poder encontrar con esos dos tipos de programas presupuestales, ¿no? Y la metodología para hacer estos programas presupuestales, ¿cómo es? ¿No? ¿Cuál es el enfoque metodológico que hay que seguir? Bueno, primero se analiza la condición de interés, es decir, aquello que genera el problema, ¿no? Si yo digo alto nivel de analfabetismo en la población adulta mayor de las zonas altoandinas, entonces la condición de interés será el nivel de alfabetismo, de analfabetismo. ¿Qué es el analfabetismo? Cuando yo digo altos niveles de corrupción en la administración pública a nivel nacional, la condición de interés será lo que genera el problema, que sería la corrupción en el Estado. O sea, yo tengo que la redacción del problema, que se redacta delimitando lo social y lo geográfico, tengo que extraer la condición de interés, que es lo que genera el problema. Esa condición de interés se define conceptualmente, se establece cuál sería el concepto que mejor explica esa situación. Y luego, con esa explicación, se pasa a un modelo conceptual. Es decir, un modelo donde se explica conceptualmente cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de tener ese problema en la realidad. Entonces, con eso yo tengo el modelo conceptual. Ese modelo conceptual es un modelo generalizable. Por ejemplo, en el caso de desnutrición crónica, ¿cómo se explica la desnutrición crónica en el mundo de manera general? Se explica por dos factores: enfermedades que tiene el niño y alimentación a la que accede el niño. O sea, la desnutrición crónica se explica por esos dos elementos. Pero esa es la manera conceptual de explicarlo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo se explica eso en el Perú? ¿No? Porque una cosa es cómo se explica en el mundo de manera general, pero cómo se explica en el Perú, debe haber problemas de salud que explican ese problema y debe haber problemas de alimentación que son totalmente diferentes en cada parte del país, ¿no? Del mundo, que digo. Por ejemplo, en el Perú, la desnutrición se explica por dos problemas de salud. Uno son las enfermedades diarreicas agudas. Y dos son las enfermedades respiratorias agudas. Entonces yo tengo que pasar de un modelo conceptual que es, oye, la desnutrición se explica por problemas de salud y por problemas de alimentación, a un modelo explicativo, donde explico qué problemas de salud son los que explican la desnutrición en el Perú. Y ahí estamos en el tercer hito, que es en el modelo explicativo. Además, lo que se hace en el modelo explicativo es que yo tengo que analizar cada cadena causal para establecer su jerarquización. Es decir, para ver cuál es la cadena de todas las causas que explican el problema,
¿Cuál es la cadena que explica más el problema? ¿Para qué? Para diferenciarla de las que explican menos el problema. Todas se analizan, pero teniendo una jerarquización. Y eso también se hace en el modelo explicativo. Entonces, en el modelo explicativo explicamos cómo es la situación en el Perú y además decimos cuál es la jerarquía de cada uno de los caminos causales con los que se explica el problema público. Y una vez que ya tengo el modelo explicativo, tengo que preguntarme, ¿y dónde voy a intervenir para cambiar esa trayectoria de un problema hacia una solución? ¿Dónde debo intervenir? Y ahí es donde aparece el modelo prescriptivo, ¿no? La prescripción es la intervención que tengo que hacer, en dónde y en quién la debo hacer para pasar de una situación de problema a una situación de solución. Es bien práctico esto. ¿Dónde tengo que intervenir? En las causas, porque si yo elimino las causas, ya el problema no existe. Entonces tengo que intervenir en las causas. La pregunta es en qué parte de las causas intervengo y en quién intervengo y con qué intervengo. Si yo tengo claro esas tres cosas, en dónde, en quién y con qué intervengo, voy a tener el modelo prescriptivo. Y luego ese modelo prescriptivo pasa a una teoría del cambio. ¿Qué se pone en la teoría del cambio? Se transforma el problema en la solución, indicando cuál es el servicio que se va a tener que entregar que sale del modelo prescriptivo para atender el problema público. Y con eso ya tengo la teoría del cambio. Y una vez que tengo la teoría del cambio, ya defino los indicadores y las metas y estructuro toda la lógica de la intervención. Esas son las metodologías más usadas tanto para hacer programas como para hacer políticas, ¿no? Porque este curso se llama Diseño de Políticas y Programas. Entonces quería enseñarles cómo es que se estructura el caso de las políticas y cómo se estructura el caso de los programas. Ahora, hay otras dos formas de intervención, que son los planes, que tienen sus directivas en el, en el sistema administrativo de planeamiento, que son emitidas por el Centro de Planeamiento Estratégico y que te dice cómo hacer los planes. Y para los proyectos también, el MEF a través del Sistema Administrativo de Programación Multianual y Gestión de Inversiones también te dice cómo hacer los proyectos. Esas serían las otras dos intervenciones. Ya saben, los planes implementan las políticas. ¿Y los proyectos qué hacen? Mejoran la capacidad de producción de los bienes y servicios que aparecen en los programas, ¿no? Eso es lo que se hace en los proyectos. Bueno, para todas las metodologías de política pública, para hacer políticas, planes, programas y proyectos, ¿qué es necesario atender? Es necesario atender los problemas públicos, ¿no? Es necesario abordar los problemas públicos. ¿Y cómo hago para analizar los problemas públicos? Tengo que analizar dos cosas, ¿no? Uno, la problemática y dos, los problemas específicos. ¿Cuál es la diferencia? La problemática son problemas que ya están en toda la sociedad. Por ejemplo, una problemática es la inseguridad ciudadana. Y los problemas específicos son problemas que están en la sociedad pero que no afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, la contaminación ambiental por ruido, ¿no? Eso afecta a cierta parte de la sociedad, pero no afecta a toda la sociedad. No en todas las partes de la sociedad hay contaminación por ruido, ¿no? La contaminación ambiental es focalizada, ¿no? Una vez que yo diferencio si se trata de una problemática o se trata de un problema específico, tengo que ser consciente que problemática, la problemática es explicada por una serie de problemas específicos. Y también tengo que ser consciente que los problemas específicos, si no se resuelven, ¿qué van a producir? Con otros problemas específicos, van a producir una serie de problemáticas en la sociedad. Entonces tengo que estar mirando siempre esos dos factores. A veces en la sociedad yo me encuentro con problemas
me encuentro con problemas específicos. Y cuando yo me encuentro con problemas específicos, tengo que ver cuál es la problemática a la que está asociada ese problema específico. A veces no me encuentro con problemas específicos, me encuentro con problemáticas. En esa circunstancia tengo que ver a qué problema específico está explicando esa problemática. Para eso, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que caracterizar el problema. Ya saben cómo se caracteriza conceptualmente a partir, por ejemplo, de la condición de interés y operativamente a partir de que el problema se explique con sus causas y sus consecuencias. Una de las herramientas que les he mencionado que se usan bastante para analizar el problema es el análisis de causalidad, ¿no? Que te dice de un problema cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Y una cosa que ahora se utiliza bastante es que para aceptar la existencia de una determinada problemática es importante relevar siempre cuál es la evidencia, cuál es la evidencia que explica el problema, ¿no? O sea, yo no puedo aceptar una causa sin evidencia. Tengo que definir cuál es la evidencia que explica el problema, ¿no? Y si no tengo la evidencia, tengo que conseguir evidencia. ¿Cómo se consigue evidencia? Con estudios, investigaciones que ya estén hechas de manera nacional o de manera internacional, pero que expliquen que ese problema suele existir y que las causas que yo he puesto son las causas que explican el problema. ¿Y qué pasa si no hay evidencia a partir de una revisión bibliográfica? Tengo que hacerla a partir de la investigación. Tengo que estudiar qué es lo que pasa en la realidad y a partir de, la, de las características y condiciones de intervención, establecer qué es lo que se puede valorar en torno a estos elementos de desarrollo de la intervención pública. Ahora, cuando yo analizo los problemas, yo les recomiendo que siempre analicen tres cosas, ¿no? Uno, la necesidad, que es eso que está pasando la sociedad, ¿no? Que es el problema público, ¿no? Dos, analicen la demanda. Es decir, ¿quién demanda la atención de ese problema público? Porque a veces, voy a retroceder un poco, a veces hay gente que no tiene la necesidad y demanda ser atendida. Hay que tener cuidado con ellos, porque a ellos no hay que atenderlos. Hay que atender a quien tiene la necesidad. Y lo tercero que hay que analizar siempre es, ¿dónde está la oferta? ¿Por qué? Porque a veces, de la mayoría de problemas públicos, algo hace el Estado. Que no lo haga bien, que sea insuficiente, que no esté en todas partes, sí, sí les creo. Pero que el Estado no haga nada, eso tampoco creo. Algo hace el Estado. Entonces lo que hay que ver es dónde lo está haciendo. A veces el Estado termina haciendo cosas a los que demandan sin tener la necesidad. Pero ¿a quiénes siempre tiene que atender el Estado? A los que tienen la necesidad y demandan la atención. A ellos primero. Luego, ¿a quiénes tienen que atender? A los que tienen la necesidad, demandan y no lo estamos atendiendo. ¿A quienes no tiene que atender? A los que demandan y no tienen la necesidad. ¿De quién se tiene con quiénes se tiene que valorar? ¿Dónde hay más gente que tiene el problema? Con los que tienen la necesidad y sin demandarlo, sin demandar su atención, han sido atendidos. A esos hay que chequearlos porque de donde vengan esos, debe haber más necesidad. Y luego, que hay que tener cuidado con los que demandan sin tener la necesidad. Y hay que ver cuáles son los que no tienen, disculpen, hay que ver cuáles son los que tienen la necesidad, pero no vienen siendo identificados como gente que tenga la necesidad. Hay varias veces, hay muchas veces
que hay personas que todavía no son reconocidas por el Estado como alguien que tiene la necesidad. Y eso también hay que observarlo al momento de analizar el esfuerzo con el que se hace la intervención pública. Y finalmente, ¿qué hay que cuidar? Los servicios no utilizados. ¿Qué son los servicios no utilizados? Los servicios que el Estado ofrece, pero que no llegan a la población. Eso también es un problema. Es un problema de gestión, pero que agrava los problemas públicos en la sociedad. Entonces, cuando ustedes quieran analizar un problema público en la práctica, yo sugiero que hagan este cuadrito, ¿no? Este cuadrito es bien, bien sencillo de hacer y tú puedes capturar dónde está dándose la atención y qué problemas faltan resolver. Y también dónde están las brechas, ¿no? Es decir, quién no está siendo atendido todavía que necesita ser atendido por la intervención. Entonces, en torno a los problemas públicos, ¿qué tengo que saber? Primero, las ideas y cómo se argumenta que el problema existe en la sociedad. Segundo, cómo se está difundiendo el problema y cómo se está socializando el problema en la comunidad. La naturaleza del problema. ¿Es una necesidad? ¿Es una expectativa? Las causas, ¿qué lo originan? La duración, ¿desde cuándo el problema se viene dando en la realidad? La dinámica, ¿cómo el problema se comporta en el territorio? ¿Cómo se comporta en la sociedad? Los afectados, ¿quiénes son los que tienen el problema? Y las consecuencias, es decir, si ese problema subsiste en la realidad, si ese problema subsiste en la realidad, ¿qué consecuencias se está generando en la sociedad, ¿no? Dadas las circunstancias y condiciones con las que subsiste el problema? ¿Cuáles son las características de un problema? Que no existe una formulación definitiva, va a depender de la realidad cómo se formula el problema. No hay reglas para determinar cuándo finaliza el problema. Hay problemas que nunca terminan de atenderse. Es más, se atienden en ciertas circunstancias. Entonces, les decía que no hay reglas para determinar cuándo finaliza un problema público, ¿no? Hay diferentes contextos en los que un problema público se puede dar. Es más, hay problemas públicos que están solucionados y que lamentablemente eh, pueden volver a, a encontrarse en la realidad, ¿no? Eso también puede pasar. Frecuentemente puede pasar esa situación en el marco de la actuación de estos factores de desarrollo. Otra cosa que es importante tener en cuenta, voy a poner un ejemplo. Hoy día veía una noticia que pareciera que hubiera un brote de sarampión en Lima, ¿no? En una parte de Lima. Habría que chequearlo y habría que ver a qué nivel está ese brote de sarampión en Lima, ¿no? Entonces, esa dinámica, ese contexto en el que se va determinando esas características hay que analizar. Otro elemento que se configura en las condiciones con las que se da el problema es que las soluciones no son ni verdaderas ni falsas, ¿no? Las soluciones pueden ser o buenas soluciones o malas soluciones, ¿no? Va a depender de la forma como se estructuren las características y condiciones de la intervención. Otro elemento es que las soluciones no admiten ensayos, ¿no? De repente, si uno no está seguro entonces de la solución, ¿qué deberíamos hacer? Un prototipo o un piloto, ¿no? Las características y condiciones con las que se va valorando la lógica de la intervención. O, en todo caso, a partir del contexto con el que se va desarrollando estos elementos, plantear una intervención en la que uno pueda valorar esquemáticamente lo que se puede ir desarrollando a partir de estos factores de la intervención. Otra dinámica es que el problema tiene que ser único. No puedo yo analizar dos problemas a la vez. Por ejemplo, en los niños menores de 36 meses puede haber desnutrición y puede haber anemia, pero yo no puedo analizar las dos cosas a la vez. Tengo que analizar las cosas por separado.
No, pero son los mismos niños, sí. Así sean la misma población, los problemas exigen este, eh, de una atención particular. Cada problema tiene su forma de atención, ¿no? Otro elemento es que normalmente los problemas públicos son síntomas de otros problemas. Entonces tenemos que también valorar las características y condiciones con las que se va dando la intervención. Entonces, ¿qué viene a ser un problema público? Un problema público viene a ser una construcción social, porque es algo que sucede en la sociedad. Es en esa lógica de desarrollo, los problemas públicos responden a estructuras de conocimiento y de moral, ¿no? O sea, se explican de acuerdo a cómo se valora el problema tanto por la sociedad a partir de la moral, de los valores, de los principios. Voy a poner un ejemplo. Antes, ustedes no, porque ustedes son muy jóvenes, pero antes en mi época, cuando yo estudiaba en el colegio, si la profesora del colegio primario te pegaba, no pasaba nada. Nadie se inmutaba. Es más, si tú te ibas y te quejabas con tu mamá, de repente tu mamá iba y le decía a la profesora que le dé el doble, que sea más exigente todavía. Ahora, en nuestros actuales contextos, una profesora o profesor de primaria le pega a un alumno y puede acabar desaforado de su lugar de trabajo. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado los valores y principios que regulan el sistema. Antes, el bullying existía, sí, pero no era un problema público. Nadie se inmutaba por esa situación. Hoy el bullying está reconocido como un problema público y cada vez que se detecta se hace incidencia para resolver ese problema, la moral. Pero también es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de que algo está mal, ¿no? Antes, por ejemplo, se hacían viviendas de asbesto, hasta que se dieron cuenta que el asbesto producía partículas que generaban una contaminación al medio ambiente en el que se vivía y eso podría generar cáncer. Entonces se dejaron de construir viviendas de asbesto. ¿Qué quiere decir? El conocimiento también nos puede llevar a que algo que antes no era un problema, hoy se contextualice como un problema. Entonces, cuando ustedes digan, acá hay un problema público en la sociedad, tienen que ver si es el conocimiento el que define que existe el problema público o si es los valores, los principios, la moral con la que se estructura estos factores la que está indicando que es un problema público. Ahora, ¿cómo se empieza con los problemas? Los problemas empiezan primero como una situación privada, como una situación particular, ¿no? Suceden en una parte de la sociedad de manera privada, particular. Luego, la sociedad los mira y cuando la sociedad dice ese problema que está teniendo esa persona, esa familia, esa comunidad, yo no lo quiero tener y comienza a mostrar una preocupación, ahí el problema que es particular se convierte en un problema social. Y cuando la sociedad no es capaz por sus propios medios de resolver ese problema pasa a ser un problema público. Y ahí es donde ya el Estado tiene que entrar en interacción con la sociedad y tratar de darle solución a través de las políticas públicas. Ahora, los problemas adquieren más relevancia en la sociedad cuando son más intensos, es decir, se presentan más constantemente en nuestra realidad. Segundo, la audiencia o perímetro, es decir, están más presentes a lo largo de la población, están más presentes en el territorio. Mientras más territorio tengan, mientras más población sea afectada, más audiencia tiene el problema y por lo tanto el problema se vuelve más gravitante. Tercero, la novedad, ¿no? Cuando un problema es novedoso, cuando una situación negativa es novedosa, también tiene una mayor relevancia. Cuarto, la urgencia, es decir, cuando algo se tiene que resolver ya para que no distorsione más la realidad de la sociedad. Cuando se combinan todos estos factores, el problema público
es todavía más relevante en la lógica de las condiciones con las que se estructura la sociedad. Entonces, esos elementos son también elementos que hay que tenerlos en cuenta cuando se vuelcan a los problemas. Miren, esta es la primera clase, nosotros vamos a tener una segunda clase la próxima semana. Yo les pediría que como ejercicio para la segunda clase, traigan ustedes una lista de problemas públicos, ¿no? Miren en dónde viven, en la ciudad en la que están, salgan a caminar un rato y miren qué problema es un problema público. De todos los que van analizando en la sociedad. Hay muchos problemas en la sociedad, pero traten de ver cuáles son problemas públicos. Entonces, en la próxima clase, la próxima semana, yo les voy a pedir al inicio de clase que cada uno de ustedes indique un problema público en el chat, ¿no? Para poder ir configurando, porque de todas maneras la próxima clase tiene que ver con el abordaje de esos problemas públicos. Ahora, ¿cómo yo los puedo clasificar a los problemas públicos? Se pueden clasificar de 4 formas. Problema como situación, cuando lo que se presenta es una dificultad o una condición no deseable. Por ejemplo, la pandemia de la COVID-19. Eso fue un problema público, una pandemia. Problema como discrepancia, cuando hay una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Por ejemplo, la contaminación ambiental, ¿no? Yo tengo un parámetro de cómo debe ser el medio ambiente y miro cómo es. Esa diferencia me puede generar que yo llegue a la conclusión, en base al conocimiento, de que hay una contaminación ambiental. Luego está el problema como discrepancia salvable. Es cuando existe el problema, pero el problema se comienza a reducir, pero todavía no se acaba. Por ejemplo, la desnutrición crónica en el Perú al inicio de este siglo era más o menos algo de 25, 27%, ¿no? En promedio. O sea que había sitios donde era como 40, 45%, 50% y sitios donde era menos. Pero se ha reducido. Hasta antes de la pandemia llegó a estar la desnutrición en 9%. O sea, el problema era discrepante, pero como se había comenzado a reducir, habiendo todavía una brecha por cerrar, el problema existía. Eso suele pasar, se le llama discrepancia salvable. Y la última forma de problema es el problema como oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay situaciones que no son problemas, pero que si no las aprovechamos pueden generar contingencias hacia adelante. Por ejemplo, el insuficiente desarrollo del deporte a nivel nacional. El deporte no es un problema, ¿no? Pero que no haya mucho desarrollo de actividades deportivas, de actividades de esparcimiento deportivas, de actividades de competencia deportivas, de actividades de alta competencia deportivas, puede generar que nuestra sociedad tenga ciertos problemas hacia adelante, ¿no? La lógica de su competitividad, de su salud, de su condición con su condición de desarrollo, ¿no? Entonces, no siendo el deporte un problema, el hecho que no aprovechemos la capacidad del ser humano de hacer deporte puede en el tiempo significar un problema. Entonces, el problema como oportunidad, ¿qué hace? Busca soluciones, ¿no? A partir de situaciones que existen en la realidad, que pueden ser inclusive positivas y que no se están aprovechando, ¿no? Esas son formas de abordaje de los problemas públicos. Entonces, los problemas van a ser esta situación insatisfactoria que puede estar generando una brecha entre lo que es y lo que debe ser, entre la situación actual y la situación deseada que deberíamos tener, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de la tasa de muerte infantil o la deserción escolar elevada que hay en la comunidad educativa a nivel de la educación básica regular. Entonces, ¿cómo hago para analizar los problemas públicos? Los delimito social y geográficamente, a partir de lo cual enuncio el problema y establezco la brecha y defino una línea de base que es cómo está el problema en el momento actual. A partir de lo cual yo puedo valorar las características y condiciones con las que se va definiendo la intervención. Si yo tengo claro el problema
y tengo claro la línea de base, puedo saber la gradiente de esa situación en nuestra realidad. Pero ¿qué les va a pasar cuando ustedes estén mirando estas cosas desde el Estado? Es que las entidades públicas no están hechas para resolver un solo problema a la vez. Las entidades públicas están hechas para resolver diferentes problemas públicos a la vez. Entonces la pregunta es, ¿y por dónde empiezo? ¿Cuál es el más prioritario? ¿Cuál es el que debo atender primero? Para eso hay algunos criterios que uno puede utilizar para priorizar los problemas públicos en la sociedad. El primer criterio, ¿cuál es? El primer criterio es la característica y magnitud de la población afectada. Mientras más afecta a la población un problema, ese problema se vuelve más importante. Segundo, la prioridad que representa en los lineamientos de política. Mientras más prioritarios sean para las políticas del gobierno, más importante es el problema público. Tercero, la capacidad de gestión para incidir sobre el problema. O sea, mientras más preparado estoy para tener el problema es más prioritario. Y la otra es la incidencia que tiene el problema en la generación de otros problemas. Si es un problema que me va a generar más problemas en la sociedad, ese problema es más prioritario. Entonces, ¿qué se hace? Se analizan esos 4 criterios con una escala numérica y luego para cada tipo de problema se le pone un puntaje en cada uno de estos criterios. Luego se suman los puntajes y el problema de mayor puntaje es el de mayor prioridad. Y así sucesivamente hasta el problema de menos puntaje en las características y condiciones con las que se va valorando la lógica de la intervención. Entonces, cuando yo hago el abordaje de las políticas públicas desde la mirada de los problemas, ¿con qué situación me encuentro? Con la siguiente, mira. Yo encuentro un problema y la pregunta que me debo hacer es, ¿ese problema va a ser atendido o no por políticas públicas? Entonces va a haber 3 situaciones. Que el problema sí sea atendido, que el problema no sea reconocido todavía por la gestión pública, por la gestión del gobierno, o que el problema sea reconocido, pero no sea abordado por una política pública. De los problemas que sí se decide abordar por una política pública, van a haber 3 casos. Que el problema va a ser abordado por una nueva política pública, que el problema va a ser rechazado porque ya viene siendo abordado por una política pública, o que el problema sea rechazado porque existen carencia de instrumentos, no existen todas las capacidades y recursos para atenderlo hoy, y se deja en espera ese problema hasta que pueda ser atendido. Ya una vez que se decide que el problema sí va a ser atendido por una nueva política pública, ya tengo que ver si va a ser atendido por una política, por un programa, por un plan, por un programa o un proyecto, dependiendo de la lógica de la intervención. Para poder entender toda la dinámica de los problemas públicos, otra cosa que debo hacer es hacer el análisis de los actores involucrados. ¿Para qué sirve el análisis de los actores involucrados? Para analizar a profundidad cómo se contempla el problema en la realidad social y en la realidad institucional que se tiene en el entorno. ¿Y qué se analiza de los actores involucrados? Se analiza su percepción, sus intereses y recursos y la posibilidad de que en ese actor yo pueda encontrar un aliado o un oponente para la gestión pública. Entonces, a partir de eso, yo analizo quiénes vienen siendo beneficiados o vienen siendo afectados. Y ese análisis lo hago contra los siguientes elementos. Primero, de cada actor que yo vea involucrado en el problema público que tengo que atender, analizo cuáles son sus problemas percibidos por ellos. ¿Cómo perciben los problemas estos actores? 2, sus intereses y mandatos, ¿no? Porque esos actores pertenecen a una organización, persiguen ciertos intereses y mandatos. Su capacidad de incidir en el problema o en la solución, los intereses en las intervenciones. Y respecto a mi análisis, si es un actor con el que puedo tener acuerdos o puedo tener conflictos. Y se hace una tabla de este tipo, ¿no? Donde se analiza para cada actor las características y condiciones, sus problemas, sus intereses y mandatos, su poder, y se hace una escala ahí de los que tienen más poder a los que tienen menos poder,
con una escala numérica, y luego se analiza su valor de acuerdo o de conflicto. Valor de acuerdo con sentido positivo y valor de conflicto con sentido negativo. Y también se pone una escala numérica. Y como en el poder y en el valor de acuerdo y conflicto tienes una escala numérica, ¿tú qué puedes hacer? Multiplicar ambos valores y encontrar el efecto. Si tú haces eso para todos los actores, vas a tener lo que se llama un mapa de actores. Y con ese mapa de actores puedes tú analizar la gradiente con la que puedes estructurar las características y condiciones de la intervención. Para ver cuál es el actor más positivo que tienes, ver cuál es el actor más negativo que tienes y poder configurar contra esa gradiente las características y condiciones con las que se puede hacer la intervención. Y luego hacer una estrategia por cada uno de los actores. Puedo tener una estrategia de contacto cercano con los actores de mayor interés. Puedo tener una estrategia de, de mantenerlos satisfechos a los que tienen más poder, aunque tienen menos interés, y a los que tienen más interés, aunque tengan menos poder, mantenerlos informados de las características y condiciones con las que se hace la intervención, y a los que tienen poco poder y bajo interés, monitorearlos, porque en cualquier momento pueden cambiar su nivel de poder o su nivel de interés en el tema. Y con eso tener una estrategia para cada actor en torno a las condiciones de la intervención. ¿Y cómo analizar los problemas? Bueno, los problemas los puedo analizar a partir de hacer el análisis de causalidad, ¿no? ¿Qué se analiza? Las causas, primero directas, y luego las causas que explican las causas directas, que serían las causas indirectas, y luego analizar por separado los efectos directos, y luego los efectos indirectos hasta llegar al efecto final. Por ejemplo, así como en este caso, ¿no? Yo tengo la limitada provisión de energía eléctrica durante el día, eso lo explica por el desaprovechamiento de los sistemas de electricidad y por la insuficiente generación local de energía. Y cada causa se explica por sus causas indirectas. ¿Hasta dónde llega la explicación de las causas indirectas? Hasta antes de llegar a las causas estructurales, es decir, cosas que necesitan cambios importantes en la sociedad. Cuando pasa eso, me suelo quedar con el nivel anterior de causalidad. Para los efectos, igual. Lo que se hace es analizar todos los efectos, que son las consecuencias de tener el problema en la realidad, y luego, ¿qué hacer? Concatenar los efectos, agrupar los efectos para ver qué efecto mayor produce. Esos serían los efectos indirectos. Hasta que concateno los efectos indirectos hasta llegar al efecto final. De esa manera tengo el problema con sus causas directas e indirectas y con sus efectos. Una vez que ya tengo esto, que sería el análisis de causalidad, lo que se hace es analizar los medios y fines de la intervención. ¿Cómo se hace? Ese análisis de causalidad se pasa a una situación de solución. Es decir, ante el problema, ¿cuál es el objetivo? Ante la limitada provisión de energía eléctrica, ¿cuál es el objetivo? El incremento de la provisión de energía eléctrica. Ante cada una de las causas directas, ¿cuál es la solución de esas causas directas? Y así, pensando en las soluciones, voy cambiando las causas por medios y los efectos por fines. Y de esa manera tengo un árbol de objetivos, medios y fines, con los cuales puedo configurar soluciones que sean alternativas de solución al problema que se ha planteado. Por eso la importancia del problema público. Si yo no tengo claro el problema, no voy a tener clara la solución. Ahora, recuerden lo que les dije en un bloque anterior, ¿no? Todas las causas que yo ponga del problema, todas las causas, todos los efectos, para que estén en el gráfico, tienen que tener evidencia. Tiene que haber algún estudio que diga que esa causa explica el problema. Tiene que haber alguna información experimental, cuasi experimental, estudio de cohortes, estudio de casos, algún levantamiento de información en algún territorio,
donde se haya estudiado el problema y se pueda explicar el problema. Ahora, ojo que la información no tiene que ser justamente donde ocurre el problema. Puede ser local, regional, nacional, internacional. Pero sí tiene que haber una evidencia de que eso que digo que explica el problema existe en la realidad. Bueno, ¿qué sugiero yo? Sugiero que revisen una metodología que se llama metodología de marco lógico, ¿no? Es una metodología que puede ser muy útil para estructurar la lógica de los problemas con los que se va conjugando las características de la intervención en la realidad. En el programa me han pedido que les explique un poquito de teoría del cambio. La teoría del cambio, ¿qué viene a ser? La forma de pasar de un análisis de causalidad justamente a un análisis de solución. Y esto lo voy a explicar con la metodología con la que ahora se hace teoría del cambio en nuestro país, ¿no? Que es la metodología que vimos hace un momento, ¿no? Primero que se hace, se analiza la condición de interés, que es aquello que genera el problema. Y primero se analiza conceptualmente, es decir, se busca modelos que expliquen las causas de esa condición de interés. Por ejemplo, si hay mortalidad y morbilidad materna y neonatal en la realidad, ¿por qué se explica? Se explica por factores cognitivos, por riesgos obstétricos, por enfermedades y por el régimen alimentario. Y luego miro sus causas indirectas. Esto sería el modelo conceptual, es un modelo generalizable. En todos los países se explica por esto. Ahora, ¿qué factores cognitivos en el Perú? ¿Qué riesgos obstétricos en el Perú? ¿Qué enfermedades o infecciones en el Perú? Ahí hay una diferenciación, porque las realidades son diferentes. Entonces se empieza por la condición de interés y el modelo conceptual. Y a partir de esa condición de interés se hace el modelo explicativo. ¿Qué haces en el modelo explicativo? Explicas cada causa en su contexto de nuestra realidad. Por ejemplo, la baja diversidad biológica en las áreas naturales se explica internacionalmente por el cambio del hábitat y por la sobreexplotación. Pero en el Perú se explica en el caso del cambio de hábitat, se explica dentro por la alta deforestación y por el alto cambio de uso agropecuario. Y la sobreexplotación se explica por la alta extracción de recursos naturales. Esas son las cosas que se explican en el Perú. Entonces, tú tienes un modelo conceptual y en el modelo explicativo explicas cómo sucede en nuestro país. Y luego se dan cuenta que hay flechas más gruesas y hay flechas más delgaditas. ¿Eso qué dice? ¿Eso qué nos indica? Que ese camino causal es más grueso porque, es decir, la deforestación es más grueso respecto a la diversidad biológica porque explica más la diversidad biológica en el Perú. O los cambios de uso agropecuario explican más la diversidad biológica, la baja diversidad biológica. Entonces, esas causas explican más el problema que la extracción de recursos naturales, que explican menos. ¿Y por qué me doy cuenta que explican más o que explican menos? Por el grosor de las flechas. Bueno, entonces tú haces el modelo explicativo y luego tienes que ponerle un grosor diferente a cada flecha. ¿Y de qué va a depender ese grosor diferente? Va a depender de la mayor incidencia de esa causa en el problema público. Y luego que ya tengo ese análisis, tengo que cada una de las cosas plantearlas con evidencia. Para yo encontrar la evidencia, la metodología que se usa se llama metodología PICO, que es P de población, I de intervención, que sería el problema, C de comparación, que sería el estudio, y O de resultados, en inglés outcome, ¿no? Resultado, es decir, qué problema me está generando. Entonces yo puedo construir una pregunta PICO, ¿no? Por ejemplo, en la población menor de 5 años, los problemas de diarrea a través de estudios de cohorte explican la desnutrición crónica. La P de población, niños menores de 24 meses. La I de intervención, enfermedades diarreicas agudas. La C de comparación, estudios de cohorte. La O de resultado, que sería de la desnutrición crónica. Entonces, yo con esos 4 elementos construyo la pregunta. Lo meto a un buscador científico y debo encontrar estudios, notas explicativas, notas científicas que me expliquen las causalidades. De esa manera puedo darle evidencia a cada uno de los factores causales. Una vez que ya tengo el modelo explicativo, la siguiente pregunta es, ¿en dónde tengo que intervenir
y en quién tengo que intervenir para cambiar ese factor, ese cadena causal por una cadena de logros. Eso es lo que se usa para establecer el modelo prescriptivo. Intervención. Ojo, ¿qué intervención y en quién tengo que hacer la intervención? ¿Qué intervención y en quién tengo que hacer la intervención? Para que en base a eso se pueda establecer la lógica de desarrollo de estos elementos. Entonces, yo analizo la intervención, miro el factor donde tengo que intervenir, veo en quién tengo que intervenir y debo cambiar esa situación de problema por una situación de solución. Entonces, la dinámica queda de esa manera asociada a la teoría del cambio, ¿no? Pasar de que en la condición de interés yo defina la relevancia y magnitud del problema, en el modelo conceptual comprenda y aborde adecuadamente la condición de interés, en el modelo explicativo mire los factores causales y los priorice, y en el modelo prescriptivo defina las intervenciones eficaces y prioritarias para pasar de una situación de problema para llegar a la teoría del cambio. ¿Qué es la teoría del cambio? Un diagrama causal donde se explican los resultados y los productos que generan esos resultados. ¿De dónde salen los productos? Del modelo prescriptivo, que atiende al modelo explicativo en base al modelo conceptual. Entonces, la teoría del cambio establece esa dinámica de despliegue de la intervención, ¿no? Donde se establece qué productos me van a generar los resultados que se necesitan en la población objetivo para cambiar el problema por una situación de solución. Como por ejemplo, esta sintaxis, ¿no? Si yo quiero tener más nacimientos saludables, tengo que tener un estado de salud y nutrición de la gestante, tengo que mejorar los estilos de vida adversos que tiene la gestante y tengo que trabajar en el estado emocional de la gestante. Para hacer eso, ¿qué intervenciones debo hacer? Hay que hacer atención prenatal, hay que hacer atención de la gestante, hay que trabajar con las personas con trastornos mentales y de comportamiento, hay que trabajar con las personas con trastornos afectivos. Va a depender del resultado que quiera, la intervención que voy a tener que desarrollar. Ahora, al nacimiento saludable se le conoce como resultado final o impacto. Al estilo de vida adverso se le conoce como resultado específico. Pero a veces los resultados específicos necesitan de resultados inmediatos, como por ejemplo, tener un estado de salud y nutrición de la gestante, necesito que ese estado de salud y nutrición de la gestante sea desde que la mujer está en edad fértil. Es decir, desde la adolescencia comenzar a generar una mujer con buenas condiciones de salud para que cuando entren a la edad fértil puedan entrar con mejores condiciones y puedan tener una capacidad de nutrición adecuada que les permita llevar su embarazo sin problemas y llegar a una situación de nacimiento saludable. A esta sintaxis de productos que generan resultados en la población se le conoce como teoría del cambio. Una vez que ya tengo eso, en el cambio tengo que analizar la programación física y financiera que va a generar ese cambio a través de lo que se llama la línea de producción, ¿no? Con la programación de necesidades que necesito cubrir para poder hacer los servicios y poder tener un adecuado abastecimiento que me permita ir hacia la gestión del producto, de la entrega del producto y de llegar a quienes lo necesitan en la lógica de tener una adecuada gestión de los usuarios de la intervención. Y esto no solamente hacerlo en términos generales, sino también específicos a nivel del proceso presupuestario y del proceso de planeamiento, en la lógica de la intervención. Y hacer dos tipos de gestión. La gestión estratégica, de buscar el cambio, de buscar los resultados, y la gestión operativa, de producir servicios que generen justamente esos cambios en la realidad, apoyándonos no solamente en los servicios, sino en la línea de producción, ¿no? Que comentábamos anteriormente, en la lógica de encontrar cuáles son los procesos, las actividades, los insumos y el presupuesto necesario. Y para saber si esto lo estoy haciendo bien o no, una cosa que debo incorporar es el tema de los indicadores de gestión, ¿no? Para que con sus correspondientes metas uno pueda hacer el seguimiento y la evaluación y pueda ver si cuantitativamente, observablemente, medible y verificablemente se están cumpliendo o no las metas que se han establecido. ¿Qué tengo que hacer? Analizar los resultados,
analizar los productos, analizar las actividades y los insumos. Para eso tengo que valorar los indicadores de desempeño y la información a nivel de los registros administrativos, de las encuestas que se pueden hacer, de los estudios, para ver cómo va la producción física y la ejecución financiera de esa intervención. Y todo esto, ¿con qué hay que trabajarlo? Con la cadena de valor, ¿no? Esa cadena de valor tiene dos formas de orientarse. Desde los insumos hacia los impactos, que es la forma como se ejecuta, y desde el diseño. Ese primero se diseña, el resultado. Eso es lo primero que se diseña, el resultado. Primero lo que se valora es cuál va a ser el resultado que yo quiero en la población. Pero ¿a partir de qué? Del problema público. Paso de la situación de problema a la situación de solución, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que definir es el resultado. Una vez que ya tengo el resultado, me pregunto, ese resultado, para que sea bueno, tiene que producir un adecuado impacto, es decir, un adecuado cambio en la sociedad. Voy a poner un ejemplo. El problema es el alto índice de delincuencia, de delincuencia asociada a robos, a extorsión y a sicarios, ¿no? A lo que está expuesto a la población. Bueno, ese es el problema. ¿Cuál sería el resultado? Reducir el índice de victimización al que se expone la población. Ese sería el resultado. Cambio en los que tienen el problema. En vez de que te roben todos los días, ya te dejan de robar. En vez de que te extorsionen, te dejan de extorsionar. Ese cambio que sucede en quien tiene el problema, ¿qué debe generar? Un impacto en la sociedad. ¿Cuál es el impacto? El cambio en la sociedad. ¿Qué debe generar en la sociedad? Que la sociedad se sienta más segura. ¿Eso cómo se llama? Seguridad ciudadana. Altos niveles de seguridad ciudadana. Una vez que ya tengo claro el resultado y el impacto, me pregunto, para conseguir este resultado y este impacto en la sociedad, ¿cuáles van a ser los servicios? 3, los productos, que son el conjunto de bienes y servicios que tengo que producir y entregar para generar el cambio en la sociedad y obtener los resultados que me lleven al impacto en la sociedad. ¿Qué servicios doy para lograr que se reduzca la delincuencia? Patrullaje de la policía, trabajar con las juntas vecinales, fortalecer las comisarías, tener cámaras de videovigilancia, hacer sistemas de comunicación troncalizados entre todos para dar mejor respuesta al sistema de seguridad ciudadana de los distritos y de las provincias, tener observatorios regionales de seguridad ciudadana, una serie de servicios que puedo hacer. Esos servicios, ¿cómo se hacen? A través de procesos. Y eso es lo cuarto que tengo que definir. ¿Y los procesos cómo se hacen? A través de actividades. Eso es lo quinto que tengo que definir. Quinto. Y en función a esas actividades, ¿qué tengo que definir? ¿Qué insumos necesito para hacer esas actividades? Ahí viene lo sexto. Eso es lo sexto que se tiene que hacer. Y una vez que ya tengo los insumos, ¿cuáles son los recursos? Y eso es lo séptimo. Así se diseña la cadena de valor. Ahora, ¿cómo se ejecuta la cadena de valor? Primero hago que los recursos se transformen en insumos, que los insumos se usen adecuadamente en las actividades de los procesos para producir los bienes y servicios y para entregar los bienes y servicios al ciudadano. Y producir productos que generen resultados en la sociedad y que esos resultados nos lleven a los impactos. Entonces, la cadena de valor se diseña de esta forma y se ejecuta a partir de los recursos, del uso de los recursos en la sociedad. Entonces, para que yo tenga un resultado, muchas veces tengo que hacer varios productos, ¿no? Si yo quiero mejorar las condiciones de desarrollo de la sociedad, o sea, quiero, por ejemplo, reducir el índice de victimización, tengo que hacer el patrullaje, tengo que hacer el mejoramiento de las comisarías, tengo que hacer inteligencia, son productos que hace la Policía Nacional. Pero a veces para producir ese resultado tienen que ser productos que hagan diferentes entidades. Por ejemplo, la policía hace su patrullaje y otra entidad hace el serenazgo y otra entidad hace el sistema de videovigilancia. Es decir, no siempre los productos están en la misma entidad. Puede ser que se necesiten de diferentes
entidades con sus productos para producir resultados en la sociedad. O puede ser que se involucren diferentes niveles de gobierno. Una parte lo hará el nacional, que dará los insumos, todo el sistema de interoperabilidad. Otra parte lo hará el regional, con sus observatorios de seguridad ciudadana. Otra parte lo hará el local, con su sistema de videovigilancia. Cada parte del gobierno puede hacer un importante aporte desde la operación de la intervención. Entonces, para la próxima clase, colegas, chicos, quiero que no solamente traigan el problema, sino exploren cuál sería la cadena de valor. Pero tres cosas de la cadena de valor. ¿Cuál sería para ese problema el resultado? ¿Cuál sería el resultado final? ¿Y cuál sería el producto? Acá les dejo algunos ejemplos que he hecho en otras clases que les pueden servir de referencia para que puedan complementar la intervención. Y las otras sugerencias que pueden revisar programas presupuestales, donde ya están hechos los problemas, ya están definidos los resultados finales y específicos y los productos. Pero la lógica es traer para la próxima clase un problema público. ¿Cuál sería el resultado a ese problema? ¿Cuál sería el resultado final o impacto? ¿Y cuál sería un servicio para atender ese problema? Esa sería la apuesta para la próxima clase. Bueno, aquí nos quedamos. Espero que les haya sido de utilidad estos desarrollos. Sé que las clases son rápidas, intensas, ¿no? Porque son pocas horas para varios contenidos, pero espero que sea de utilidad. Por mi parte lo dejo ahí y bueno, mis tiempos son bien ajustados, así que yo de aquí me voy a pasar a retirar porque tengo que entrar a dictar clases a las 6. Pero de todas maneras quería cumplir con ustedes por el compromiso que tiene el MIDI, ¿no? Con todos estos desarrollos. Más bien, muchas gracias por su tiempo y su comprensión. Agradecemos al doctor Vlado Castañeda González por la clase magistral brindada el día de hoy y a todas y todos por su participación. Asimismo, le recordamos a los participantes asistir puntualmente a la lección sincrónica número 13 del PEUS programado para mañana 13 de marzo a las 6 de la tarde. Por favor, se les pide llenar la encuesta de satisfacción que aparecerá al momento de salir de la sala Zoom. Es muy importante conocer sus apreciaciones porque nos ayudan a una mejora continua. Hasta la próxima sesión. Gracias nuevamente, doctor Vlado Castañeda González. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense.